Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar de Volver a Jesús. José Antonio Pagola, Volver a Jesús, hacia la renovación de las parroquias y comunidades, Bogotá, PPC 2015, 124 páginas. Palabras clave: Jesucristo, renovación pastoral, iglesia, evangelio, reino de Dios, espíritu profético, comunidades. Después de una presentación donde el teólogo español Pagola expresa las motivaciones de esta obra, pasa a desarrollarla en 8 capítulos donde expone los elementos para renovar las parroquias y las comunidades. En el capítulo primero, llamado La renovación pastoral después del Vaticano II, el autor puntualiza que por muchos años existió la pastoral de transmisión que giraba alrededor del culto y los sacramentos. Era una pastoral que buscaba transmitir las verdades de la fe y respondía a una mentalidad epocal. Sin embargo, según el autor, este modelo de pastoral ha entrado en crisis porque las generaciones de hoy están buscando lo nuevo. De ahí que es preciso buscar nuevos caminos de acción pastoral para responder a una sociedad secularizada y plural. Por eso José Antonio Pagola apela a un enfoque tripartito: pastoral de acogida, una pastoral de propuesta de la fe y por último una pastoral de diálogo. El capítulo segundo, La renovación paralizada por el miedo, describe que la euforia del Concilio Ecuménico Vaticano II se ha ido diluyendo. Por el contrario, se percibe una ausencia de Dios, una apatía a lo que suene a cristiano, etc. Incluso en algunos ambientes, a raíz de la crisis posmoderna, se ha optado por una actitud autodefensiva. Esto ha conducido a optar por un restauracionismo, que en últimas desemboca en asumir una actitud de conservadurismo religioso. En efecto, de parte de los fieles se observa una actitud de pasividad y todo es, según el autor, porque el cristianismo se ha convertido en una religión de autoridad y no de llamada. De modo preocupante, vemos que los fieles laicos se convierten en oyentes pasivos sin ningún compromiso. El capítulo tercero, llamados a una renovación evangélica de la Iglesia, apuntala que el Papa Francisco ha abierto nuevos caminos, ha traído aire fresco a la Iglesia como Juan XXIII. Para Pagola, este Papa latinoamericano quiere recuperar la frescura original del Evangelio y esto implica volver al encuentro personal con Jesucristo, vivir y anunciar lo esencial del Evangelio y cultivar una capacidad de acogida a los criterios que el reino de Dios nos reclama. Sin embargo, según este innovador teólogo, se presentan formas desvirtuadas de cristianismo que presentan como una mundanidad espiritual, una espiritualidad insana, estilos de vida que obstaculizan la renovación evangélica y una guerra entre nosotros. Pero así como denuncia algunas actitudes que opacan la dinámica del evangelio, también Pagola anuncia el camino concreto hacia la conversión de la Iglesia, que consiste en salir hacia las periferias existenciales y asumir nuevos criterios para la misión. El capítulo cuarto, Volver a Jesús el Cristo. El autor postula que la conversión verdadera irrumpe cuando volvemos a Jesucristo y esto conlleva a convertirnos a Él y establecer una nueva relación con su poder estrictamente espiritual, introducir la verdad de Jesús en nuestro cristianismo, objetivo para el cual se necesita recuperar la identidad de discípulos y seguidores de Jesús que a la postre exige reavivar la esperanza en Cristo resucitado por Dios. Capítulo quinto, denominado Liberar la fuerza del Evangelio, refuerza las intuiciones del Papa Francisco. Efectivamente, Pagola primero presenta el Evangelio atrapado por la crisis religiosa y luego recalca la fuerza del Evangelio en las primeras comunidades, invitando al contacto directo e inmediato con el Evangelio, paso que nos compromete a acoger junto la alegría del Evangelio, y para esto urge entrar por el camino abierto por Jesús, no sin antes apostarle a la fe cristiana como estilo de vida. El capítulo sexto, titulado Recuperar el proyecto humanizador de Dios, prosigue con el énfasis del Papa Francisco: evangelizar es instaurar el proyecto del Padre. Por esto habla del proyecto humanizador del Padre y presenta el reino de Dios como horizonte de las comunidades, objetivo que hace imprescindible recuperar la dimensión histórica y social del reino de Dios, y esto mediado por
con la compasión como principio de actuación, acento que resalta el radical criterio de Jesucristo. Los últimos serán los primeros. El capítulo 7, reavivar el espíritu profético de Jesús en las comunidades. Destaca el acento pagoliano. Para revitalizar el espíritu profético de Jesucristo es apremiante cuidar el espíritu profético de Jesús, que resignifica una presencia alternativa, incluso una indignación profética y una incisiva llamada a la esperanza. De otra parte, para Pagola, se deben abrir caminos a la acción profética del pueblo de Dios, para la cual urge romper silencios, liberarnos del miedo y por último reavivar la esperanza y no cualquier optimismo filantrópico. El capítulo 8, una propuesta concreta. Los grupos de Jesús propone la conformación de grupos que son los que pueden encender la antorcha del Evangelio. Pero para que esos brotes comunitarios germinen, es clave volver juntos a Jesús, el Cristo, estar reunidos en el nombre de Jesús y suscitar espacios de conversión. Este objetivo solo se alcanza acogiendo juntos la alegría del Evangelio. Esta propuesta del teólogo nos catapulta a comprometerse en el proyecto del reino de Dios, ámbito cuya única intencionalidad es construir la iglesia de Jesús, donde hay que propiciar un clima fraterno y amistoso que implica ante todo la responsabilidad y la creatividad de los laicos. Valoración crítica. El connotado teólogo español José Antonio Pagola, releyendo con entusiasmo las intuiciones del Papa Francisco, aporta los criterios para una verdadera renovación de las parroquias y comunidades, cuyo fundamento estriba en volver a Jesús. Es así que es un libro apto para los agentes de pastoral que estén en la tarea de renovar la Iglesia de Cristo. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.